La loba romana, presente en el emblema de la ciudad, recuerda la leyenda según la cual Siena fue fundada por Senio y Asquio, huyendo de Roma tras el asesinato de su padre Remo a manos de Rómulo. Es probable, sin embargo, que Siena fuera etrusca y luego colonia militar romana, antes de convertirse en longobarda, carolingia, una posesión episcopal y, por último, a partir del siglo XII, un municipio independiente, libre del yugo feudal y estratégicamente situada en la vía Francígena. Siena no tarda en florecer gracias al rápido desarrollo de una emprendedora burguesía agraria, manufacturera y mercantil, así como a los lucrativos negocios de sus banqueros. En menos de 2 siglos se convierte en una de las mayores ciudades de Europa, pero esta agresiva política de expansión engendra una fuerte rivalidad con la vecina Florencia, que marcará la historia de Siena durante 400 años, con periodos de paz y de guerra hasta su rendición definitiva en 1555. El periodo de esplendor de la ciudad cubre un arco de tiempo relativamente breve entre los siglos XIII y XV, temporalmente interrumpido a mediados del XIV por la peste negra. Durante este periodo, Siena adquiere el tamaño y aspecto actuales. Se construyen los monumentos más importantes y su florecimiento artístico es uno de los más significativos en Europa. Los sieneses nunca han perdido la memoria de su glorioso pasado, manteniendo todavía hoy como su ciudad unas fuertemente arraigadas tradiciones medievales. Enamorados de viajar, te invita a conocer Siena. El Duomo de Siena. Los sieneses querían que la catedral fuera el mayor monumento de la cristiandad, un testigo digno de la importancia de la ciudad en la Edad Media. Es una de las obras maestras de la arquitectura románico-gótica en Italia, construida a partir del siglo XIII. Fue necesario casi un siglo y medio entre interrupciones y ampliaciones para terminarla. La fachada, en su parte inferior, es obra de Giovanni Pisano. La superior fue completada por Camaino di Crescentino. Los mosaicos son del siglo XIX. El suelo está cubierto en su totalidad por incrustaciones preciosas que forman 56 recuadros, casi todos realizados entre los siglos XIV y XVI por prestigiosos artistas. En el interior también se encuentra la librería Piccolomini, que fue encargada por el futuro Papa Pío III para custodiar la biblioteca de su tío Pío II. Alberga la famosa serie de frescos de Pinturicchio, con escenas de la vida de Pío II. En la catedral también se encuentra una colección importante de vitrales, como la Última Cena realizada por Pastorino de Pastorini en 1549. La ventana que cierra el llamado Ojo de la Catedral es un vitral que data de los años 1287 a 1289 que realizó el gran pintor Duccio di Bonisenna para representar los tránsitos de la Virgen, es decir, los últimos momentos importantes en la vida de María en la tierra.
Plaza de abajo se accede al Battisterio di San Giovanni, batisterio construido a principios del siglo XIV para apoyar la ampliación de la catedral. La fachada inacabada alberga una serie de frescos de Vecchietta y una pila bautismal de mármol y bronce, obra maestra del Renacimiento del siglo XV, realizada por los escultores más importantes de la época: Donatello, Lorenzo Ghiberti, Jacopo della Quercia y Giovanni di Turino. La Basílica Cateriniana de San Domenico es una iglesia histórica ubicada en Siena, Italia, construida entre 1226 y 1265. Es un destacado ejemplo de la arquitectura gótica de las órdenes mendicantes dominicanas de los siglos XIII y XIV. La basílica también cuenta con un campanario construido en 1313 en estilo gótico, con una altura de 51 metros. Además, el convento de San Domenico alberga una biblioteca con un patrimonio de 90.000 volúmenes sobre temas de filosofía, teología, historia y espiritualidad dominicana. El interior de la basílica es sobrio y espacioso, presentando una planta en forma de T. Esta basílica es especialmente conocida por albergar importantes reliquias de Santa Catalina de Siena, una de las santas más veneradas de la historia. Caterina falleció en Roma en abril 29 de 1380 y fue enterrada en el cementerio de Santa María sopra Minerva. Pero muy pronto, debido a que el cementerio estaba muy húmedo, su cuerpo fue exhumado y enterrado dentro de la misma iglesia. En esta ocasión, Raimundo de Capua, quien era el general de la orden dominicana, pidió y obtuvo permiso del Papa Urbano VI para separar la cabeza del cuerpo. La reliquia sagrada fue llevada a Siena en una bolsa de seda que todavía se preserva en el santuario de su casa. En 1385, Raimundo informó al consistorio de la República de Siena que la cabeza de Caterina estaba en Siena. Una procesión solemne fue organizada para llevar la reliquia a la Basílica di San Domenico, donde fue insertada en un busto de cobre donde desde entonces reposa. Caterina fue canonizada el 29 de junio de 1461 por el Papa Píos II. Niccolo Benzi, miembro de una familia sienese, decidió construir una capilla para darle a las reliquias un lugar digno donde reposar. La capilla de Santa Catalina de Siena, realizada en estilo renacentista, es una de las partes más destacadas del templo. Está decorada con frescos pintados por Sodoma y conserva el único retrato auténtico de Santa Catalina realizado por su amigo Andrea Vanni. Piazza del Campo. La plaza fue construida a partir de 1169, con el saneamiento de un terreno ocupado por un mercado de ganado. A finales del siglo XIII fue elegida como la sede del gobierno de la ciudad por su ubicación céntrica y neutral con respecto a los terci. 2 veces al año se celebra en la plaza el Palio, histórica carrera de caballos entre los distintos distritos de la ciudad.
Con su original forma de concha, el pavimento central tiene un perímetro de 333 metros y se divide en 9 secciones, tal vez para evocar el gobierno de los 9 durante el cual se terminó en el siglo XIV. Torre del Manya, de 87 metros de altura, 102 con el pararrayos, se dice que llega a la altura del campanario de la catedral, aún partiendo desde una altura inferior para simbolizar el equilibrio entre el poder temporal y espiritual. Debe su nombre a uno de los primeros campaneros llamado Manyawadagni, que significa come ganancias, por ser derrochador y comilón, un apodo que se ha mantenido durante siglos. La campana de 1666, llamada Campanone, todavía está en funcionamiento. Magníficas vistas desde la cima de la torre. El Palacio Público separa escénicamente la Piazza del Campo de la Piazza del Mercato, que en su día era un único terreno en pendiente, símbolo de la riqueza y del poder de la Siena medieval. Es uno de los mejores ejemplos del gótico civil en Italia. Desde el patio interior, popularmente llamado Entrone, gran entrada, se accede a la Torre del Manya y al Museo Cívico. Fuente de Jacopo della Quercia. Los bajorrelieves son copias del siglo XIX, originales en el Museo di Santa Maria della Scala. Cappella di Piazza fue construida a los pies de la torre en agradecimiento a la Virgen por librar a la ciudad de la peste negra de 1348. El palio, 2 veces al año, el 2 de julio en honor a la Virgen de Provenzano y el 16 de agosto para celebrar la Asunción, en la Piazza del Campo se corre el palio, carrera de caballos entre los distritos de la ciudad, contraria, 3 vueltas a la plaza durante las cuales los jinetes se obstaculizan entre sí y todo está permitido. Victorias y fracasos dependen no solo de la habilidad de los jinetes, sino también de la suerte, ya que tanto los caballos como las posiciones de partida son asignados por sorteo. La carrera está precedida por la bendición de los caballos y los jinetes en las iglesias de las contrades y por la passeggiata storica, una procesión marcada por el sonido de trompetas y tambores, así como por las actuaciones de los lanzadores de banderas. El carroccio, tirado por 4 bueyes blancos, cierra la procesión llevando a la plaza el palio. Palacio Salimbeni. Este palacio es la sede del Monte dei Paschi de Siena, el banco más antiguo del mundo aún en activo, creado en 1472 como casa de empeño para ayudar a las clases más desfavorecidas de la población. El nombre actual data de 1612, cuando el gran duque de Toscana
concedió las rentas de los pastos de la Maremma, llamados pashki, propiedad del Estado, como garantía para los depósitos de los clientes del banco. La iglesia de San Cristóforo es una pequeña y encantadora iglesia situada en el corazón de Siena. Aunque es menos conocida que otras estructuras icónicas de la ciudad, como la Catedral de Siena, esta iglesia tiene su propia historia y encanto, y es una parada interesante para quienes exploran la ciudad. Data del siglo XI y se considera una de las más antiguas de Siena. San Cristóbal, a quien está dedicada, es conocido como el santo patrono de los viajeros. En la Edad Media, la iglesia era un lugar importante para los peregrinos que cruzaban Siena en su camino por la Vía Francígena, una ruta de peregrinación hacia Roma. Presenta un estilo románico mezclado con elementos posteriores de épocas barrocas. Su fachada es simple, hecha de piedra y ladrillo, lo que le otorga un carácter austero pero auténtico. Conserva frescos y obras de arte que reflejan la espiritualidad medieval y renacentista de Siena. Si visitas Siena, la iglesia de San Cristóforo puede ser una parada interesante para descubrir un pedazo menos conocido de la rica historia religiosa y cultural de la ciudad. La abadía de San Galgano, ubicada cerca de Chiusdino, a unos 30 kilómetros al suroeste de Siena, es uno de los lugares más fascinantes y emblemáticos de la Toscana. Esta antigua abadía cisterciense, hoy en ruinas, es famosa no solo por su impresionante arquitectura sin techo, sino también por su conexión con la legendaria Espada en la Roca. Fue construida entre los siglos XII y XIII por monjes cistercienses en honor a San Galgano Giudotti, un caballero que renunció a su vida mundana para convertirse en ermitaño y santo. San Galgano es conocido por su acto simbólico de clavar una espada en la roca, gesto que representaba el abandono de la violencia y su conversión espiritual. En el siglo XVIII fue despojada de su techo y materiales, lo que la convirtió en las impresionantes ruinas que conocemos hoy. Es un ejemplo destacado de arquitectura gótica cisterciense, y aunque actualmente está en ruinas, su estructura principal sigue en pie, dejando ver las líneas arquitectónicas sobrias y elegantes propias de los cistercienses. La abadía de San Galgano no solo ofrece un viaje a través de la historia y la leyenda, sino que también invitan a reflexionar en un entorno de una belleza incomparable. Es una visita imprescindible para los amantes de la historia, la arquitectura y la espiritualidad. Enamorados de viajar te lleva a lugares espectaculares en el planeta Tierra. Siena.